Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Es un gusto otra vez estar hoy aquí con ustedes. Increíble cómo van pasando el tiempo, cómo van pasando los días. Ya estamos en el tercer programa. Y como pueden ver, estoy solo. Hoy me tocó solo, estoy sin mi esposa Kelly, que me hace falta. Pero contento de estar aquí con ustedes. Soy Nerian Leu. Hemos estado hablando de varios temas en esta semana. En esta semana se podría decir, ¿verdad? Porque llevamos ya 3 semanas. Este sería el tercer programa. Y bueno, les cuento en primer lugar porque no está mi esposa aquí conmigo, ¿verdad? Tuvimos una emergencia familiar con nuestro hijo. Nos costó mucho en realidad ahorita entrar a grabar este episodio porque tuvimos una emergencia. Hospitalizaron a mi hijo, ¿verdad? Que tiene 2 años. Estuvimos en el hospital prácticamente desvelados desde el jueves hasta el sábado más o menos, ¿verdad? Entonces ahorita mi esposa está cuidándolo y por eso es que estoy ahorita, me tocó a mí como que estar solo, ¿verdad? Pero es de verdad una alegría, un gusto estar acá, porque es en estos momentos a veces de dificultad, de prueba, de tribulación, en donde uno con más motivo debe estar uno conectado con Dios y en búsqueda de Dios, ¿verdad? Y de eso les quería comenzar a hablar hoy, ¿verdad? Hoy es un tema súper importante, como todos los que hemos estado hablando, siempre les digo que es súper importante, pero sí, yo creo que todo es importante. En la palabra de Dios no hay cosa que no sea importante, por eso es que está escrita. Y una de las situaciones que nos hace retroceder siempre con Dios, la mayoría de cristianos, es el hecho de las pruebas, ¿verdad? O sea, como no conocemos en realidad nuestro propósito, no conocemos muchas veces qué es lo que Dios quiere de nosotros o a qué venimos a esta tierra, cuando nos salen mal algunas cosas, nosotros lo primero que hacemos es tener ingratitud hacia Dios, reclamar, pensar que Él no es justo. Sale ira, sale enojo, sale reclamo de parte nuestra, ¿verdad? De la mayoría. Pero esto es en realidad por no conocer nosotros el propósito ni la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando comenzamos a entender la palabra de Dios, el propósito, sabemos nosotros de que aún en las pruebas Él tiene un propósito que cumplir con nosotros, ¿verdad? No, nada se le escapa a Dios de las manos. Les hago esta introducción ahorita en primer lugar y quisiera recapitular un poco de lo que hemos estado hablando. Les hablábamos de esta necesidad que tenemos nosotros de regresar al camino. Hablábamos de que, como lo dice su palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces ya hablábamos de que Jesús es ese camino, ¿verdad? Y estamos también entendidos de que hay un camino de regreso al Padre y es Jesús. La misma palabra nos lo dice. Entonces, entendimos también en el programa anterior, le explicábamos o hablábamos un poco de la diferencia entre la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, versus entrar al reino de Dios, ¿verdad? Hablábamos de que había una diferencia, ¿verdad? Que el hecho de nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso nos hace salvos de esa paga del pecado que es la muerte y el infierno. Porque todos somos pecadores. Necesitábamos de un Salvador que viniera a con su sangre, ¿verdad? Poder perdonar nuestros pecados, poder hacer uso de esa sangre para que perdonara nuestros pecados. Porque nosotros, su palabra dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero, como lo explicábamos la reunión pasada, el episodio pasado, ese es nuestro primer paso, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza, se puede decir que nuestra vida cristiana, porque ya nos podemos llamar cristianos, somos personas que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, reconocemos que necesitamos de Él para nosotros ser salvos de ese pecado, pero ahí comienza nuestro primer día, prácticamente somos bebés cristianos en ese momento, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos a caminar. ¿Y por qué? Porque necesitamos ser liberados de todo lo que nos hace pecar. Una cosa es de que Dios nos perdone los pecados y otra cosa es que nosotros ya seamos liberados de toda esa naturaleza que hay en nosotros que nos motiva a pecar, esa causa del pecado, ¿verdad? Porque la realidad es que nosotros queremos seguir pecando. Queremos seguir pecando, esa es la realidad. Aunque nosotros ya reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra naturaleza nos hace querer seguir pecando, querer seguir deleitándonos en las cosas que nos ofrece este mundo.
Simplemente al momento de nosotros reconocer a Jesús, comenzamos ese camino de regreso al Padre. Y mencionábamos anteriormente que la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. También nos dice, sin santidad nadie verá al Padre. Y aquí es donde entendemos, ¿verdad? Que aquí ya estamos hablando de una situación diferente, de ver al Padre, de entrar al reino de los cielos. Ya no estamos hablando únicamente de la salvación de la paga del pecado, ¿verdad? Ya sí somos salvos, pero otra cosa ya es ver al Padre. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada. Lo tocaremos en su momento, ¿verdad? Que veremos qué es en realidad, porque aquí tal vez hemos confundido nosotros o no hemos tenido entendimiento en su momento y tal vez tú lo has escuchado en su momento, ¿verdad? Aquí o te vas al cielo o te vas al infierno. O sea, como que hay dos lugares y en realidad sí hay dos lugares, sin embargo esos dos lugares tienen sus niveles, porque Dios es justo. O sea, no va a ser lo mismo la persona. Y tal vez estas son cosas que no nos gustan escucharlas, ¿verdad? No nos gustan escucharlas, pero en realidad mi propósito de estar acá y Dios nos ha mandado acá es para hablar la verdad. En realidad no es venirle a caer bien a toda la gente, porque para caerle bien a toda la gente y hablar un mensaje del cual todos se sientan atraídos, creo que hay muchos ahorita en este momento, ¿verdad? Y no es mi interés ese, sino que es de verdad hablar lo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón. Dios es justo. Y no es lo mismo, por ejemplo, que una persona que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y sí, ya es salvo de la paga del pecado, porque la palabra lo dice. Quien confesare al Señor Jesús como su Señor y Salvador será salvo. Es sencillo, es un don, es un regalo que nos da Dios. Pero no es lo mismo la persona que solo hizo eso a la persona que trató de seguir avanzando en transformar su carácter, en transformar su corazón para que pueda llegar a ser igual al de Cristo. No es lo mismo esa persona que una persona que viene y simplemente acepta al Señor Jesús, pero vive su vida como se le da la gana, que no busca a Dios. Sí, es salvo de la paga del pecado, pero definitivamente Dios es justo y no podemos hablar de que puede recibir lo mismo de una persona que se esforzó en que Dios, en pedirle a Dios, porque es un esfuerzo en realidad el que sale de nosotros de pedirle a Dios de que Él siga cuidando nuestro corazón, siga quitando todo pecado de nuestro corazón, quitando todo eso que nos hace pecar, ¿verdad? Quitarnos esa ira, ese enojo, esas pasiones desordenadas, todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, hago una recapitulación de esto porque es importante que entendamos que ese es el camino. O sea, al momento de tú ya aceptar a Jesús, necesitamos comenzar a caminar de regreso a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sí, ya sos salvo, te vas al cielo, pero veremos en su momento, nosotros lo explicaremos también, ¿verdad? Que veremos que hay nuevos cielos, nuevas tierras, hay otras moradas, ¿verdad? En donde eso va a depender de cuánto nosotros de verdad quisimos que Dios hiciera su obra en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos cambiara, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque es importante para abordar ya ahorita el tema de fondo, que nosotros entendamos que hay un camino y a qué venimos acá, ¿verdad? ¿A qué venimos acá? Eso sí, y les quiero aclarar, Dios es bueno. Todas las cosas también materiales, todas las cosas que nosotros vemos aquí en el mundo, también Dios nos quiere suplir todas esas necesidades, nuestra necesidad de casa, nuestra necesidad de tener una familia, nuestra necesidad de tener algún buen ingreso, ¿verdad? Pero todo eso simplemente es accesorio para poder cumplir el verdadero propósito de Dios en nosotros, que es regresar al Padre. Que recordemos de que aquí en esta tierra tenemos contados nuestros días, ¿verdad? Y nos tenemos que ubicar, nos tenemos que enfocar en lo que de verdad vale la pena. Pero Dios, si nosotros nos enfocamos en lo que de verdad vale la pena, que es Dios, es regresar a Dios, todo lo demás, dice de su palabra, vendrá por añadidura. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido, dice la palabra de Dios. Entonces, concentrémonos en buscar esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Y después les aseguro que el Señor, Dios es fiel, misericordioso y Él se va a encargar de todas sus necesidades. De un buen trabajo, de un buen ingreso, de tener a su familia bien, etcétera, ¿verdad? Todo lo que podamos nosotros necesitar en esta tierra. Entonces, habiendo hablado un poco de esto, es importante, quiero mencionarles cuál es el tema de hoy, ¿verdad? Y el tema de hoy es tener gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo tengo yo gozo en medio de las pruebas? Porque eso es lo más, es una situación que nos pasa a todos.
Todos estamos bajo pruebas. La diferencia entre una y otra persona va a ser en realidad qué sale de nosotros en medio de esta prueba. ¿Y para qué son las pruebas también, verdad? Porque tenemos que entender, bueno, ¿cuál es la prueba en realidad de esto? ¿Por qué nos pasa algunas situaciones? Hay que ir distinguiendo también y teniendo discernimiento para nosotros poder tener un enfoque correcto en Dios, ¿verdad? Porque también te digo una cosa, hay una diferencia entre una prueba en la cual Dios está permitiendo en tu vida y hay otra diferencia en las consecuencias de que tú tienes en tu vida por las malas decisiones que tomas, ¿verdad? Vengo yo, estafo a alguna persona y yo me voy a un proceso judicial por eso y me metan a la cárcel. Eso en realidad no es una prueba, es una consecuencia por lo que hiciste, ¿verdad? Definitivamente Dios puede obrar incluso en medio de esa situación que hiciste, pero es una consecuencia, no es que Dios te haya metido en esa prueba. Sin embargo, cuando tú ya estás caminando, tratando en realidad de buscar a Dios y estás perseverando en sus caminos, estás buscando su rostro, ¿verdad? Tener una intimidad con Él, tratando de verdad de hacer lo que Él te está pidiendo, ¿verdad? Y has ido perseverando en Él, también vienen pruebas, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender nosotros por qué vienen las pruebas, para que cuando vengan los momentos duros, no le reclames a Dios, porque un mal pensamiento, una mala idea que hemos tenido como cristianos, los que hemos tratado, los que nos hemos entregado a Dios y hemos querido avanzar en Él, es de que cuando te viene una prueba, le reclamas a Dios, porque piensas que como dejaste tal vez de hacer cosas malas, tal vez estás tratando de cambiar tu vida, cuando vienen esas pruebas es como quien dice, yo no tengo por qué pasar esas pruebas, porque yo no merezco eso, porque yo soy bueno, yo estoy haciendo bien las cosas. Y ahí es donde fallamos muchos cristianos, y ese engaño muchas veces enseñado también por ministros de Dios, nos han desenfocado del camino. Nos han desenfocado del camino porque te hacen creer que como tal vez vas a la iglesia, estás caminando ahí más o menos en Dios, no te mereces que te pasen todas esas cosas, ¿verdad? Y eso, entonces, cuando te pasan esas cosas, cuando te pasan algunas pruebas, hay pérdidas familiares, cuando viene tal vez escasez en tu vida, una enfermedad, entonces ahí viene el reclamo hacia Dios, ¿verdad? Viene un reclamo hacia Dios porque tú piensas en su momento que no mereces eso. Que no mereces eso y que entonces no sirve de nada lo que estoy haciendo porque yo no merezco que me esté pasando eso. Me iba mejor, perdón. Tal vez cuando estaba haciendo otras cosas malas. Muchas veces así pasa. Tal vez no te pasaron, incluso cuando estabas tal vez en tanto pecado y perdido en tu mundo, tal vez te salían negocios, tal vez te salían buenos trabajos, y ahora dices que estoy con Dios, ¿por qué me pasa esto, verdad? Y ahí es donde, pero Dios no nos dejó en tinieblas, es nuestra ignorancia en realidad en Dios la que nos hace pensar mal de Él, porque Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, y así lo dice su palabra, y esa palabra es verdad, no es mentira. Entonces, si ya entiendes que Él es justo, Él es misericordioso, tenemos que preguntarnos qué hay, aquí hay algo más. No es nada más así, pues lo que debo pensar yo es simplemente soy ignorante en su palabra, ¿verdad? Y así hemos sido todos. Desconocemos su palabra y por eso es que viene ingratitud. Cuando vienen pruebas, viene a veces ingratitud, viene reclamo de parte de nosotros. Es importante entender que el camino de regreso al Padre, que nuestra estancia aquí en la tierra tiene un camino, que ya hablamos que es Jesús, es un camino que busca transformar nuestro corazón, que nuestro corazón sea liberado de toda esa maldad, de todas esas cosas que nos hacen pecar, ¿verdad? Toda esa ira que hay en ti, de todo ese enojo, de toda esa envidia, de todo ese egoísmo, de todas esas pasiones, adicciones desordenadas que hay en nuestro corazón, incluso también de todas las heridas que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Heridas tal vez que hemos sufrido en nuestro caminar, ¿verdad? A veces tal vez no merecíamos esas heridas, ¿verdad? Hay gente que nos dañó en ese momento, pero Dios quiere un corazón puro para Él y Él está dispuesto así de como quitarte todo eso que te hace pecar, también sanarte de todo cualquier daño que hayas sufrido de cualquier persona en esta tierra, ¿verdad? Entonces ese camino de regreso al Padre es un camino, se le llama el camino de la perfección. ¿Por qué? Porque Dios
en sus pruebas te va cambiando tu corazón hasta que se convierta en ese corazón igual al de Dios, igual al de Cristo, ¿verdad? Es ese camino. Entonces en ese camino le llamamos que hay valles y hay montes. La misma palabra lo dice. Si nos vamos a Cantares, en Cantares 2:1 nos dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí está hablando Dios. Y es bien importante entender esto, porque aquí dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. La rosa de Sarón, cuando habla que es la rosa de Sarón, se refiere a esa rosa que se da o que puede crecer en los montes, en los lugares altos. Y asimismo dice, y soy el lirio de los valles. O sea, él también se hace ver como el lirio de los valles. El lirio de los valles, estamos hablando, si tenemos entendimiento de la palabra, cuando nos habla de los valles, la Biblia nos habla de esos valles, muchas veces de sombra, de muerte, lo dice Salmos, ¿verdad? En David, los Salmos de David. El famoso Salmos, ¿verdad? Que nos dice, aunque esté en valle de sombra y de muerte, no, yo no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Estamos hablando de un valle de sombra y de muerte. Entonces aquí entendemos que hay dos situaciones. Los montes, que representan cuando todo nos sale bien, cuando tienes favor de todas las personas, cuando tienes un buen trabajo, cuando hasta lo que no estás deseando te sale bien. Tienes estabilidad económica, tienes estabilidad con tu familia, todo te sale bien. Y los valles nos hace referencia cuando estamos en una situación en la cual no nos sale nada bien, nos llueve sobre mojado, como lo decimos, ¿verdad? Donde vienen situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas de familiares, tal vez escasez, y se vienen muchas situaciones tan complicadas en nuestra vida. Pero aquí el mismo Dios nos está diciendo que Él es la rosa de Sarón, o sea que es Dios en los montes y Dios en los valles. Así como Él está presente hasta en el momento donde tú estás en lo mejor de tu vida, así como estás en donde te sentís en lo peor, donde te sentís solo, traicionado y mil cosas más. Él es el mismo Dios. ¿Y por qué lo menciona acá? Porque Él, ya entendiendo, como les expliqué anteriormente, que nuestro propósito es que nuestro corazón sea transformado a la imagen de Dios y de ser puros de corazón, porque sin un corazón limpio nadie verá a Dios. Entendiendo ese propósito y ese objetivo de Dios para nosotros, entendemos que Él nos forma tanto en los montes como en los valles. ¿Y cómo te forma en los montes? Ahí es donde cuando todo te sale bien, cuando en realidad no tenés nada malo en tu vida, sentís que lo tenés todo, ahí es donde Dios forma el agradecimiento de Él en tu corazón. Es donde de verdad Él comienza a darte un corazón agradecido, porque es en ese momento donde debes de agradecer su misericordia, debes de agradecer todo lo que Él está haciendo por ti. Debes también reconocerlo en esos momentos, ¿verdad? No, que no se te suba ese orgullo a tu corazón pensando que tú eres el que has logrado todo eso. En esos momentos, Él permite y Él te comienza a formar también en esos momentos para que tú, ese corazón se comience a formar en ti, ese corazón humilde, sencillo, se comience a formar en ti y reconozca que Dios es el que te dio todo eso. Ahorita vamos a hablar de los valles y ahí es donde nos desviamos muchos. Porque no tenemos entendimiento, no entendemos de que Dios también nos hace pasar por esas pruebas. ¿Y para qué? Entendemos que los valles hablábamos de enfermedad, hablábamos de muerte, hablábamos de miseria, tal vez no de miseria, sino de escasez, que Dios no nos lleva a las miserias, sino que puede haber escasez en un momento. Nos lleva también, puede haber traiciones de personas cercanas hacia nosotros, tanta cosa que te puede pasar, pero en esos momentos también Dios trabaja contigo. Es en esos momentos donde Dios también, lo digo también como testimonio, o sea, a mí me tocó sufrir un montón de cosas porque también había mucho orgullo en mi corazón. Y fue en esos momentos donde Dios me formó, me hizo arrepentirme de tantas cosas malas que yo había hecho. Comenzó a formar humildad en mí, su humildad, porque es el corazón humilde de Dios, comenzó a formarlo en mí.
comenzó a quitar toda esa ira que había en mí. También me hizo humillarme e inclinarme a Él y pedirme que fuera también liberado de todas las pasiones desordenadas o todas las adicciones que yo tenía. Y todo con un propósito, porque Él es bueno, de transformar mi corazón y tratar de que ese corazón comenzara a parecerse al de Él. Y de esto se trata, ¿verdad? Entonces, hay un camino y ese camino tiene montes y valles, ¿verdad? Tiene montes y valles. Dios te puede llevar en un momento a estar muy bien y te puede llevar también en otro momento en donde te puede que haya escasez, puede que haya pérdidas. Pero en los dos lados, tanto en los montes como en los valles, lo que Dios busca es transformar tu corazón. Que tu corazón sea como el de Él. Porque Él no te quiere llevar de esta tierra en el estado en el que estás. Sí, puede ser que seas salvo del infierno, te vayas al cielo, pero ¿a qué parte del cielo vas? Porque ahorita nosotros tal vez pensamos, ay, ya con que me vaya al cielo estoy bien, pues, aunque no mire al Padre, aunque no mire a Dios. Pero tal vez lo dices así porque no lo has visto. Pero yo te apuesto que si Dios te concediera tener una visión o llevarte a los cielos a ver dónde está Él, te apuesto que no quisiera regresar. Porque si lo que está arriba después de la muerte es mejor que esta tierra, ya te imaginas en realidad lo que nos vamos a perder si no, nosotros no aprovechamos todas esas oportunidades y no valoramos esas promesas que nos está haciendo Dios, ¿verdad? Mueres, se te abren tus ojos espirituales y te vas a dar cuenta, sí, ya soy salvo de la paga del pecado y no estoy en el infierno, pero todo esto lo pude lograr. Dios me pudo tener más arriba, me pudo tener más cerca de Él y no lo quise hacer, ¿verdad? No quise nada de Dios, no quise nada más de Dios más que ser salvos de que me fuera al infierno, ya no quise nada más de Él. Lo que pasa es que estamos tan atados y tan cegados con todas las cosas que nos ofrece este mundo, porque son migajas, a comparación de lo que vamos a vivir allá, son migajas, no tienen ni comparación, ¿verdad? No son dignas de ser comparadas con lo que es el reino de Dios. Eso es lo que no nos deja ver, ¿verdad? Pero una vez uno fuera de esta vida, una vez uno deje este cuerpo, nuestros ojos espirituales se van a abrir y nos vamos a dar cuenta de cómo son las cosas allá y de qué nos perdimos, ¿verdad? Entonces, esos valles y esos montes, Dios los utiliza para formar tu corazón, ¿verdad? Y por eso Santiago, uno dice, este Santiago, ¿cómo me manda a hacer esto, verdad? Y en Santiago, y les quiero leer qué nos dice Santiago. Sí, Santiago 1:2. Capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Entonces decimos, ¿cómo es eso que Santiago nos pide que tengamos gozo o alegría en medio de las pruebas? Pero obviamente Santiago ya aquí era una persona entendida en los caminos de Dios, ¿verdad? Entendía que el propósito de Dios eterno no estaba aquí en la tierra. El propósito de Dios estaba en los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién en su lógica, en su sano juicio puede decirte, bueno, gozate porque ahorita estás en escasez o te está pasando esto, gozate en Dios? Alguien que no entiende el camino no se puede gozar en Dios en momentos de prueba. ¿Por qué? Porque tus motores de vida tal vez son tu trabajo, tus riquezas, tu cuenta bancaria, tu familia incluso. Y cuando te hace falta una de esas cosas, se te cae el mundo. Porque basaste toda tu esperanza, todo tu propósito en esas cosas y no en el propósito eterno. En cambio, cuando tú sabes para dónde vas, sabes que el propósito de Dios es purificar tu corazón, santificar tu corazón, hacerlo limpio como el de Él para que lo puedas ver algún día, entenderás que esas pruebas en realidad las tienes que tomar con gozo. ¿Por qué? Porque sabes que en esos momentos, bendita sea la prueba si a mí me sacó del orgullo, bendita sea la prueba también si a mí me sacó de una adicción, bendita sea la prueba si yo pude restaurar mi familia a través de lo que estaba pasando. Bendita sea la prueba porque cada vez mi corazón es más limpio y cada vez se parece más el de Dios. Por eso es que ahí nos gozamos, porque entendemos a dónde vamos. Ahora bien te digo yo, como nuestra mente, nuestro corazón está en las cosas de acá,
se nos cae el mundo. Se nos cae el mundo. Lograste el trabajo de tu vida, te traicionaron, te despidieron y se te cayó el mundo. Porque esa era tu felicidad, ese era tu propósito, en eso basaste todas tus esperanzas, tu felicidad. Dijiste, algún día voy a tener ese trabajo, algún día voy a tener ese dinero en mi cuenta bancaria, o esos negocios, o esos bienes. Y cuando se cae todo eso, te quedas en el limbo sin saber qué hacer de tu vida. ¿Por qué? Porque en eso basaste tus esperanzas, no en las promesas eternas de Dios. Entonces tienes que entender que el camino de regreso a Dios es un camino de valles y de montes, en los cuales vendrán pruebas, pero en todas esas pruebas, si tú estás bajo la voluntad de Dios, vas a salir bien librado. Puede ser que pases cosas difíciles, pero vas a salir bien librado y mejor, con un corazón más transformado, mejor que el de antes. Y tienes que entender una cosa. Si tú ahorita estás en los montes, estás a más no poder, todo te sale bien, tienes que entender que a la vista puede estar el valle. Cerca puede estar el valle y tienes que entender que cuando venga ese valle, tienes que entender que es parte también del plan de Dios. Y lo tienes que adorar, glorificar aún en medio de esa prueba, ¿verdad? No alejarte como nos pasa. Cuando ya entendemos esto, ya nosotros no nos alejamos de Dios, ¿verdad? Cuando venga alguna situación difícil, sino que nosotros permanecemos fieles a Él. Recordemos qué hizo Israel en su momento, cuando estaba en Egipto y salió hacia la tierra prometida. Ellos cada vez, Dios los salvaba, les abría el mar rojo, Dios les hacía caer maná del cielo, les daba agua, les daba beber, todo, pero a los días que miraban alguna prueba o se ponía un poco difícil, reclamaban en contra de Él, ¿verdad? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque no entendían el camino, no entendían que a la tierra donde iban era mejor de la que habían salido, ¿verdad? Y hay muchas consecuencias de esa actitud en nuestro corazón hacia Dios. Hay muchas consecuencias, ¿verdad? Miramos a un Israel que pasó en el desierto 40 años, ¿verdad? Y toda esa generación que salió de Egipto no entraron a la tierra prometida que era Canaán, ¿verdad? Dios les quiso enseñar, les quiso trabajar en sus corazones en todo ese tiempo y no, solo lo que salía de ellos era rebeldía, las primeras de cambio se ponían las difíciles las cosas y lo que salía era ingratitud hacia Dios, porque ellos no tenían claro a dónde iban, ¿verdad? No tenían claro a dónde iban, incluso decían, me iba mejor antes, en Egipto comíamos carne, en Egipto estábamos mejor, o sea, ellos preferían ser esclavos que pasar un poco de pruebas antes de llegar a la tierra que Dios les había ofrecido. Y ahora en este momento, ya nosotros no estamos yendo a una tierra física. Ahora esa tierra prometida que era Canaán para Israel, ahora esa tierra es el reino de Dios. Es regresar al Padre. A eso se refiere esa tierra ahora. Y estamos en esta tierra física, simplemente avanzando en ese camino, en esa jornada aquí en la tierra, pero vamos de regreso a Él. Entonces, ¿qué estás haciendo en esta jornada? ¿Qué estás haciendo en esta tierra, verdad? Es importante que tengas entendimiento y que en esta tierra puedas ir superando esos valles y esos montes y que tu corazón siga siendo transformado y en medio de la prueba tengas sumo gozo. Pero eso también te lo digo, es un proceso. Porque al momento que nosotros comenzamos a caminar con Dios, tenemos que ir aprendiendo todo esto porque no se logra de un ratito a otro. Yo sé que al principio cuesta, al principio como no tenemos mucho entendimiento, conocimiento en Dios, en conocimiento en su palabra, cualquier cosa que nos pase, sacamos nuestras propias conclusiones y no sacamos las conclusiones que están acá. Hay ignorancia en nuestra vida en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para tener gozo en plena prueba? Ese gozo solo lo obtienes de verdad entregándote con Dios diariamente. Entregándote, ¿verdad? Poniéndolas todos tus asuntos en sus manos, teniendo una intimidad con Dios. ¿Y qué me refiero a intimidad? Tener esa relación personal con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al día a Dios en realidad para leer su palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en orar, encerrarte en tu cuarto y poder extenderle una oración a Él, pedirle que te ayude, pedirle humillarte ante Él y decirle, Señor, yo necesito de ti, tengo todo esto en mi corazón, ayúdame a ser diferente? O solo simplemente haces una media oración para tus peticiones personales. Porque una cosa
es vivir para Dios y otra cosa es usar a Dios para mis fines, ¿verdad? Que eso es una cosa muy distinta y es donde nos tenemos que preguntar, ¿será que Dios en realidad es el primer lugar en mi vida o simplemente Dios me sirve para conseguir mis sueños? Es un amuleto para conseguir mis sueños. Es una situación bien importante que debemos de analizar y preguntarnos en este momento. Dios quiere que llegues a esa meta. ¿Y cuál es esa meta? Regresar al Padre. Él no vino, Jesucristo no vino acá únicamente a perdonar tus pecados. Sí, te los perdona y te hace salvo de ese infierno. Ya te salvó, pero Él quiere darte más. Él quiere que tú puedas regresar otra vez a ese reino de Dios, que puedas estar con Él nuevamente. Y les aseguro que pasaríamos horas aquí hablando de todo lo que Dios nos va a dar allá. O sea, es una cosa impresionante. Si nos deleitamos por estas cosas que Dios nos dio, que en realidad es esta tierra que es tan hermosa y todo, porque Él la creó, ya se imaginan lo que hay después. Es algo mucho más hermoso que no es digno de comparar con esto. Entonces, Dios quiere que llegues a esa meta, ¿verdad? No, si estás aquí en la tierra, es porque aún te está dando la oportunidad de que lo busques y dejarte transformar por Él. Porque al final, Él es el que te va a transformar, no eres tú. Tu capacidad no es suficiente para poder cambiar un corazón. Solo la sangre de Cristo, solo Él, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es la que te limpia y te puede llevar a esa meta. Porque por sí solo no podemos. La realidad es que no podemos salir de adicciones, no podemos salir de nuestro mal carácter, de todo eso. Controlarlo más o menos podemos, pero tarde o temprano volvemos a caer en lo mismo. Solo Dios te puede llevar de regreso al Padre, puede llevarte a ser de los bienaventurados de limpio corazón que lo verán. Entonces, conclusión de este tema, el Señor de verdad quiere que tengas entendimiento en este camino. Quiere que sepas que este es un camino donde hay valles y hay montes, donde probablemente podrás estar en una temporada de opulencia, donde te va todo bien, pero van a haber valles en donde Dios también te va a ir formando. Ahora te digo una cosa, hay un secreto. Muchas veces yo pasé por muchos valles, me mantuve en valles en mi vida, porque en donde todo me salía mal. ¿Por qué? Porque yo tampoco voluntariamente yo quise dejarme transformar por Dios, dejar que Dios fuera limpiando mi corazón, ¿verdad? Entonces Dios en su misericordia no es que Él no es que el que me estuviera castigando, simplemente Él no quería llevarme de esta tierra así como estaba. Él propició, puede ser, permitió para que yo pasara ciertas pruebas para que yo me volviera a acercar a Él. ¿Qué hubiera sido de mí si me hubiera salido todo bien con un corazón prepotente y arrogante? Con más razón hubiera desconocido a Dios y hubiera alejado más todavía de Él, ¿verdad? Puede ser incluso tú que no estás ni siquiera perseverando en Dios, pero te han pasado cosas difíciles en tu vida, pero es Dios llamándote. Es Dios llamándote. Él no quiere que te vayas de esta tierra sin que lo conozcas, sin que Él pueda ayudarte a cambiar tu corazón. Porque Él sabe, porque su palabra lo dice. Estamos en esta tierra en realidad con esa oportunidad de poder ser transformados. Pero una vez nos vayamos de acá ya no hay oportunidad para más. Es ahora. Y por eso es que hay tanta insistencia de Dios. Hay tanta insistencia en su palabra de que lo busquemos. Hay tanta insistencia de que nos arrepintamos de nuestro mal camino y nos regresemos a Él. Porque si después de la muerte pudiéramos cambiar las cosas, créeme que no tendría sentido esto. No nos llamaran al arrepentimiento si igual después me voy a salvar o después voy a poder alcanzar lo que no quise acá. Entonces es algo con lo que debemos de pensar. Pero yo te invito a que si has tenido una actitud de reclamo, has tenido una actitud de enojo, de ira ante Dios por las cosas que te están pasando, es momento, de verdad, de uno pedirle perdón, arrepentirse de eso y pedirle a Dios misericordia. Él es misericordioso, Él es bueno, ¿verdad? Pero también, si no, hay un deseo, también hay un entendimiento de la palabra de Dios, también seguirás también reclamándole a Dios porque no conoces de verdad lo que Él quiere para ti, ¿verdad? Y si no conoces lo que Él quiere para ti, cualquier cosa que pase, vas a reaccionar de conformidad con el concepto que tú tienes de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Y así es como reaccionamos todos, muchas veces, ¿verdad?
Reaccionamos conforme al concepto que tenemos de Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Y eso nos trae tantos problemas en nuestra vida. Entonces, te invito a que lo busques. Él es misericordioso. Él busca un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que desee de Él. Y si no tienes ese deseo, Él también en su palabra lo dice, que Él produce ese querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Él simplemente con que nosotros le pidamos, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, porque la verdad que no lo hago. Y Él va poniendo ese deseo en ti, como lo he dicho en los programas anteriores. Entonces, recuerda siempre que en estos asuntos de Dios, en su camino, lo importante no es cómo hayas comenzado, sino cómo termines este camino. Aquí está, esta palabra está llena de historias de pecadores, llena de historia de personas que eran de lo peor, eran consideradas por la sociedad de lo peor, pero que en algún momento Dios tocó sus corazones y se arrepintieron y fueron grandes hombres de Dios. No porque tuvieran la capacidad, sino porque el amor de Dios, porque su sangre los transformó y los llevó a ser esos hombres rectos que dieron la muerte, dieron su vida incluso por Cristo, ¿verdad? Y por Dios. Entonces hay esperanza. Te invito a que sigas avanzando en este camino y que sepas que Dios es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Y en base a eso, tener confianza y tener fe de que todo lo que te pueda pasar a ti, si estás dentro de la voluntad de Dios, si estás tratando de caminar con Él, es porque viene algo bueno para ti, es porque Dios tiene un propósito para ti y que Él va a cumplir ese propósito en tu vida, ¿verdad? Y si tú te pasan cosas malas porque en realidad estás metido, tal vez no estás alineado o no estás buscando la voluntad de Dios, también hay esperanza, porque así estaba yo un día. Hay esperanza para ti. Simplemente es decirle, Señor, ayúdame, quiero cambiar. Eso es lo único, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Es una emoción, una alegría, de verdad, poder compartir con ustedes algo de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estaremos hablando de cosas muy importantes. Espero ya también el otro programa ya estar con mi esposa. Vamos a hablar de cosas muy importantes, cosas que yo sé que te van a ayudar en tu caminar con Dios, en tus cosas también, en tus situaciones de la vida. Y será algo muy bueno. Se vienen estas épocas de fin de año también, que estaremos hablando también del propósito por el cual Cristo vino acá y por qué estamos celebrando también, aunque no estemos celebrando el día exacto de su nacimiento, veremos en realidad, podemos aprender de verdad qué significado tiene ese nacimiento, ¿verdad? Entonces espero que nos acompañes en las diferentes plataformas de este podcast, paréntesis podcast. Esperamos tus comentarios y comparte el video con personas que puedan tener necesidad de Dios, ¿verdad? Porque simplemente no sabemos en qué situación estamos cada uno de nosotros. Sé que todos tenemos una lucha, y sé que ninguna palabra puede ser específica para alguien, alguna persona, ¿verdad? Y le puede ir cambiando su vida, ¿verdad? Entonces te invito a que lo sigas compartiendo. Ha sido un gusto. Que Dios te bendiga y esperamos vernos en el próximo capítulo. Nos vemos.